Ey, pero ¿qué pasa, chavales? Aquí se va a seguir un nuevo video. Anda, va, que ya se me está ocurriendo una intro, mira que será posible. Entonces, para continuar con la lectura del video anterior, y aquí quiero pasar a grabar otro video, ya que viva el insomnio crónico, muchachos, firmes por el insomnio. Pues, voy a continuar con una lectura al pedo. Parece ser que esa va a ser la firma, la insignia de este canal. Al pedo se va a llamar. Entonces, pues propongo una dinámica ligera, mínima, interesante, y es tener este video de fondo. Un gameplay mío de mis pinches jueguitos. Además, yo también, pues, como mi pinche carota hermosa, así bien vergas, güey, bien pinches sabrosas, pues, como ocupa tanto del contenido que verdaderamente quiero mostrar, pues no voy a aparecer en cámara por este video. Ya para la próxima vez voy a ver qué se me ocurre, porque es que también me quiero tirar para la cama. Voy a tirar a la camita, entonces estoy acomodando aquí, ustedes no me pueden ver, pero estoy cogiendo el computador, lo estoy moviendo, se me abrió esto, estoy viendo que Argelia ganó, digo que Argentina le ganó a Argelia. Coño con el comentario. Mi almohadita está por allá lejos y hay un gameplay de fondo, sí señores, para los TDA chicos como yo que se aburren fácilmente viendo la misma jeta todo el tiempo, la misma cara, la misma pinche cara todo el tiempo. Entonces, bueno, seguimos con nuestra lectura de la revolución industrial. Hay que volver a recordarse el nombre, es M.I. Mikhailov, si mal no estoy, M.I. Mikhailov. Ya me estoy aprendiendo de él. Ya me lo estoy aprendiendo. Mira que sí fue interesante haber empezado la lectura de este video. Sí trae una apuesta interesante, novedosa, en la forma de percibir la revolución industrial, ya que, por ejemplo, vi un video en YouTube y narraban la revolución industrial desde la perspectiva del desarrollo, de los avances, de que se les dio grandes oportunidades a los trabajadores, de que se les dio la posibilidad de tener mayores ingresos, pero por este libro se presenta desde otra forma. Entonces es ponerlos en contraste y no ignorar ni por una parte, porque claro, tuvo avances que a día de hoy seguimos disfrutando y gozando y lo haremos de aquí a lo que quede de humanidad, pero tampoco ignorar la otra parte, que fueron procesos que nacieron precisamente por lo que se vio en el video anterior, por unas reformas agrarias que terminaron despojando a los campesinos de sus tierras, etc. El asesinato de la profesión del artesano como una forma de vida viable en aquellas épocas, el tema de los linchamientos, ahorcamientos, tortura y ejecuciones de vagabundeaje en Inglaterra, etc. Igual, obviamente, también viene a caer en cuenta una consideración, y es que los libros es como internet. Cualquiera puede publicarlo, cualquiera puede decir lo que se le dé la berraca gana, que no necesariamente va a haber una entidad regulatoria de que si lo que usted está diciendo está siendo cierto o está falso. Muchas veces, por más que sea un ensayo histórico, puede estar erigido por falacias o por interpretaciones con tintes políticos, como por ejemplo pasó Marx con sus desarrollos, ideas y propuestas sobre el capitalismo, la destrucción creativa y demás. Entonces vamos a empezar con la lectura del libro. Hay que recordar que nos encontrábamos para el capítulo 2, etapas fundamentales del desarrollo de la técnica, las primeras máquinas, la máquina de vapor, la siderúrgica y la minería y los medios de comunicación. Vengo de un partido de rugby, así que estoy destrozado del cuerpo, así que estoy esforzándome por conseguir una pose cómoda en la que quedarme por mucho tiempo. Estamos en la página 27, o sea que no hemos avanzado un joropo. Hay que prepararse para la lectura. Este video va a durar lo que vaya a durar el video que tengo de fondo. No sé hasta dónde voy a llegar. Voy a llegar hasta donde este canal llegue. Hasta donde este video llegue. Obviamente el canal pues va a llegar a algún punto de su vida, pero pues yo no sé. Etapas fundamentales del desarrollo de la técnica. Las primeras máquinas. La revolución industrial se inició en la producción algodonera. Era esta una nueva rama de la industria inglesa que no estaba protegida por la ley contra la competencia extranjera. Los tejidos de algodón podían importarse a Inglaterra de otros países sin el pago de grandes derechos de aduana. Eso es interesante porque, por ejemplo, el video que mencionó de YouTube comienza explicándolo, pero por parte de la parte textil. Esto lo explica por la parte algodonera, por la ausencia de impuestos en la aduana. Son cosas que digo, perspectivas diferentes. Aunque obviamente creo que este tipo de cosas ya no se tratan de perspectivas, se tratan de investigaciones más formales, o bueno, de mejor registro y mejor entendimiento de los datos, en fin. Por eso los hilanderos y los tejedores ingleses experimentaban grandes dificultades. Su principal competidora era la India, cuna de la industria de algodón. Obviamente algodón y telar tienen mucho que ver, ahora que lo pienso, ¿no? Pues
Los tejidos de algodón, de color las muselinas, la indiana, aparecieron a fines del siglo XVII en la corte y luego se extendieron en la sociedad inglesa. Los tejedores ingleses, que no sabían fabricar aquellos tipos de tejidos, quedaron en difícil situación. Solo podían producir tipos vastos de hilados y tejidos. En 1700 y 1719 el Parlamento promulgó leyes que prohibían la importación de telas de la India, de Irán y de China. Pero estas leyes no alcanzaron su objetivo. Los excelentes y baratos tejidos extranjeros penetraban cada vez más en el mercado inglés. Los patronos trataron de tomar medidas. En 1775 se fundó una sociedad de Edimburgo para luchar contra la moda de las telas de algodón indias. Los miembros de esta sociedad se obligaban a boicotear a todos los hombres que mantuvieran relaciones con damas que llevasen vestidos de algodón. Es natural que la medida no diese resultado. La salvación llegó por otro lado. La industria algodonera inglesa, como rama nueva, que no se veía constreñida por reglas viejas heredadas del régimen gremial que destruían toda iniciativa. Estas reglas vigentes, por ejemplo en la industria de la lana, exigían del maestro la confección de piezas de determinada longitud y anchura, solo del color reconocido y etc. Toda desviación de estas reglas acarreaba la destrucción del artículo fabricado y a veces un castigo más grave para el maestro. Por consiguiente, de una parte se exigían perfeccionamientos y de otra se prohibían. El perfeccionamiento comenzó en la producción de tejidos cuando el mecánico Kay en 1773 inventa la lanzadera. La lanzadera es un dispositivo especial que se usa para tramar. Antes de esta invención, el tejedor efectuaba la operación haciendo pasar la camilla o la hora a la derecha o hora a la izquierda. Para impulsar la lanzadera basta con tirar de la palanca con el cordón. Esto acelera en alto grado el proceso y elevó el rendimiento del trabajo, exigiendo menos habilidad y experiencia, una calificación más baja que la utilización de la canilla corriente. Así se creó la máquina simple, que por el momento sin impulsión a vapor. C. Marx escribió al respecto: la máquina que originó la revolución industrial sustituye al hombrero, que actúa a un tiempo con un solo instrumento, por el mecanismo que opera de una vez con una masa de instrumentos iguales u homógenos y lo pone en acción una sola fuerza motriz, cualesquiera que sea la forma de estas. Las consecuencias de esta invención sumamente modesta a primera vista fueron enormes. Se duplicó la cantidad de producción natural existente entre la producción de helados y tejidos. ¿Qué? Se duplicó la cantidad de producción del tejedor, pero lo principal consistía en quebrantaba el equilibrio natural existente entre la producción de hilados y tejidos. Los hiladores no daban abasto en la producción de hilados para los tejedores, que gracias a la invención de Gray comenzaron a trabajar con una rapidez doble de la anterior, mientras que los hiladores continuaban con el mismo rendimiento de trabajo. Surgió el hambre de hilados, que demandaba insistentemente perfeccionamiento en la hilandería. Qué forma tan rara de producir eso, pero bueno, de pronunciar. En 1738 J. Wade y Lewis Powell inventaron los rodillos de estirar, que sustituían a los dedos del hilador. A continuación, Hicks construyó una máquina de hilar que actuaba por la fuerza del agua, la llamada machine water, invención de la que se apropió el hábil emprendedor barbero y relojero Arkwright. Con la máquina de Arkwright se fabricaron hilos fuertes, pero muy gruesos. Con estos hilados solo podían confeccionarse tejidos vastos. Por eso, a pesar del ascenso vertical de la productividad del trabajo, la competencia de los tejedores de la India, que producían tejidos de alta calidad, no disminuyó. Se precisaba una máquina para la producción de hilados finos. Por fin, en 1765 la inventó el tejedor y mecánico Hargreaves, que la denominó hiladora de Jenny, en honor a su hija. La Jenny proporcionaba un hilado fino, pero el mecanismo era excesivamente frágil. La máquina se movía a mano, pero en lugar de un buzo, como la hiladora manual corriente, tenía 16 a 18 usos que ponía en movimiento un solo hilador. Se obtuvo la posibilidad de producir muchos más hilados que antes. Si hasta entonces por cada tejedor trabajaban 3 hiladores y el hilado no bastaba, ahora se producía más del que podían utilizar los tejedores existentes. Se precisaron más tejedores y su salario se elevó. El tejedor abandonó sus ocupaciones agrícolas y se dedicó exclusivamente a tejer. Poco a poco el tejedor labriego fue desapareciendo y se convirtió en obrero tejedor, carente de toda propiedad y viviendo solo de su jornal. Y mientras hago un breve receso de la lectura para decir: amo este pinche juego de Roblox que se está viendo de fondo. Con la aparición de las primeras máquinas sumamente imperfectas, no solo comenzó a desarrollarse el proletariado industrial, sino que se impulsó el surgimiento del proletariado rural. ¿Y cómo sucedió? Hasta entonces hubo multitud de pequeños agricultores, los llamados yeomen, que laboraban su pequeña parcela. La renuncia de los tejedores campesinos a practicar la agricultura y por consiguiente a su parcela de tierra hizo que surgieran los grandes arrendadores que asentaron en las parcelas que habían quedado libres. Los grandes arrendadores, aprovechando todas las ventajas que proporcionaba la gran hacienda y la inversión de capitales en el mejoramiento de las tierras, podían vender sus productos mucho más baratos que los modestos labriegos. Estos no tuvieron más remedio que vender sus parcelas, que no podían proporcionarles el sustento. La mayoría obró así. Tras de vender su tierra, el yeoman propietario se convirtió en proletariado rural, yendo a trabajar como jornalero del gran arrendador. Mira tú, responde interesantemente al fenómeno.
El desarrollo de la industria, que se operó paralelamente a los cambios de la estructura social, no paró aquí. En 1799, un hilador, hijo del granjero Samuel Crompton, construyó una máquina que reunía los principios de las máquinas de Hargreaves y de Arkwright. Por ser una fusión de las dos invenciones precedentes, por su origen híbrido, recibió la denominación popular de mula. La máquina de Crompton proporcionaba un hilo fino y fuerte que servía para la propulsión de tejidos caros, en particular de la muselina. Esta inversión incrementó de súbito el rendimiento del trabajo a proporciones enormes jamás vistas. Ahora una máquina manejada por una persona tenía hasta Ahora una máquina manejada por una sola persona tenía hasta 120.000 usos. Gracias a las invenciones en la producción de hilados, la cantidad de estos aumentó varias veces. Los tejedores seguían trabajando a mano y resultaban incapaces de elaborar toda la masa de hilados que producían las fábricas. El hambre del tejido fue liquidada mediante la introducción del telar mecánico inventado por el Reb Cartwright de Kent en 1785. La utilización del telar de Cartwright incrementó 40 veces el rendimiento del trabajo. En otras palabras, un obrero producía tanto como 40 tejedores a mano. Paulatinamente el telar de Cartwright se fue perfeccionando y por fin terminó con el telar a mano, como antes la Jenny y la máquina mula liquearon el hilado a mano. ¿Vio usted? Gracias a estas y ya otras invenciones, el trabajo mecánico triunfó sobre el manual en las ramas principales de la industria inglesa. Voy a hacer un calentamiento porque no sé por qué se me está como pudriendo la lengua cuando trato de leer ciertas cosas. Gracias a estas y otras invenciones, el trabajo mecánico triunfó sobre el manual en las ramas principales de la industria inglesa. Los resultados no tardaron en aparecer. Por un lado, se produjo un rápido descenso de los precios de todos los artículos febriles, un florecimiento del comercio y de la industria. Se conquistaron muchos mercados extranjeros, se incrementaron con rapidez los capitales y las riquezas nacionales. Por otro lado, se operó un rápido crecimiento cuantitativo del proletariado. Los trabajadores perdieron toda seguridad en el salario, se lucieron más frecuentes los disturbios obreros. Quinto, la máquina del vapor. El auge de la industria no se limitó a la producción de tejidos, sino que afectó a todas las ramas, pero en tanto que la fuerza motriz fueran los animales o el agua, no podían aparecer el sistema fabril. Este solo surgió con la invención de la máquina de vapor. En la solución de este gran problema laboraba el pensamiento técnico avanzado mundial. El primero en inventar la máquina de vapor fue el mecánico ruso primero Polshunov, pero voy a volverlo a leer desde el principio porque es que este libro también se pudre en sus propias formas de escribirse. El primero en inventar la máquina de vapor fue el mecánico ruso primero Polshunov, pero dadas las condiciones de atraso de la Rusia feudal, el invento de Polshunov no halló aplicación. En 1765 el inventor inglés James Watt construyó un modelo de máquina de vapor. 4 años después, en 1769, construyó su primera máquina de vapor. El invento halló muy pronto aplicación en las empresas de Inglaterra. En 1780 en Birmingham funcionaban 11 máquinas de vapor, en Leeds 20 y en Manchester 32. La invención de la máquina de vapor marcó una nueva etapa de la revolución técnica. Juntamente con las máquinas de vapor entra en escena la ciencia. Todos los inventores precedentes habían sido artesanos prácticos con muy poca o ninguna relación con la ciencia. Sus invenciones tenían un carácter puramente práctico y no se parecían en absoluto a las investigaciones científicas. La invención de la máquina de vapor, en cambio, fue el resultado de los conocimientos prácticos. Solo la habilidad práctica contase con grandes conocimientos en la esfera de las ciencias exactas. La invención y la aplicación en gran escala de la máquina de vapor fue la base de la gran industria. Las máquinas pudieron existir antes de la invención de la del vapor, pero no pudo haber producción mecánica. La introducción de la máquina de vapor en la producción presentaba enormes dificultades, pues exigía la creación de una nueva rama de la industria con su personal y sus instalaciones, y en el curso de la investigación de la máquina de vapor se evidenciaron ya los rasgos negativos del régimen burgués, con su competencia y la avidez de enriquecimiento. El ingeniero Jonathan Hornblower aventajó a Watt en el estudio del aprovechamiento de las altas presiones de vapor. Su máquina, más complicada que la de Watt, tenía... ¿Por qué ponen ese corte así? Tenía 2 cilindros que se llenaban de vapor alternativamente. La máquina tuvo gran éxito, pero en su lugar de anular los esfuerzos de los 2 hombres de ciencias que laboraban en un mismo campo, el fabricante Boulton, que financiaba a Watt, entabló demanda judicial contra Hornblower. Este fue reconocido culpable y se arruinó. Mira tú qué cagada. O sea, eso sí ya me parece muy mala onda, chévere. Eso ya no estaba acá, mano. La invención de la máquina de vapor sentó la base de una nueva distribución de las empresas industriales. Antes, todas las fábricas impulsadas por la energía hidráulica podrían emplearse solamente a orillas de los ríos de corriente caudalosa y rápido, lejos de las ciudades, los mercados y las fuentes máquinas de materias primarias. Ahora todo había cambiado. La máquina de vapor podía instalarse en cualquier lugar donde pudiera obtenerse carbón mineral a precio asequible. El carbón mineral abundaba en toda Inglaterra. En adelante, las fábricas podrían construirse cerca de los mercados en los que eran posible adquirir materia prima y vender los artículos, aproximarse a los grandes centros de población en los que se reclutan los obreros. Las moles de
los edificios febriles se apretujaban unas contra otras en las grandes ciudades y se formaron los suburbios obreros sobre los que se ciernen constantemente las nubes de humo de los hornos de las máquinas de vapor. Sí me parece muy chistoso. Bueno, primero pues me recuerda muchísimo a esa estética artística del típico huérfano que le faltan las dos piernas, que está a punto de morirse y que le dice al papá que quiere ser jugador de fútbol, una huevonada así, que llevan su ropita toda marrón y los cielos están llenos de una aura grisácea y se ve obviamente los humos y vapores negros del carbón mientras están las chimeneas y todas las casas hechas a bases de ladrillo y My Little Infierno. En fin, que me parece muy chistoso, es lo que iba a decir, que me parece muy chistoso que al final de cada párrafo siempre toma la puya para poder meter la parte del proletariado y la burguesía. Igual hay que entender que este es el origen del libro, verdaderamente este es el propósito. No les interesa contar la historia aquí a M.I. Mijailov, no, a él no le interesa eso. Lo que le interesa es dar a entender su postura frente a por qué es los hombres de ciencia burgueses. O mejor dicho, mostrar lo que los hombres de ciencia burgueses no se atrevieron a decir en sus escritos. Esto es lo que trató de decir M.I. Mijailov. No sé de cuándo es este libro, pero es más o menos de 1950 y tantos. Creo que en el video de ayer cuando investigué en ChatGPT se vio, de hecho, no sé. La siderurgia y la minería. El desarrollo de la gran industria planteó el problema de perfeccionar la metalurgia y la minería. La construcción de máquinas demandaban cantidades ingentes de hierro y acero, pero precisamente estos materiales eran escasos en Inglaterra. Los riquísimos yacimientos de mineral de hierro apenas se explotaban. En la segunda década del siglo XVIII había en Inglaterra 60 altos hornos. Su producción anual era de 17.000 toneladas de hierro colado, es decir, mucho menos de lo que produce hoy en día un solo horno. Por entonces Inglaterra importaba anualmente del extranjero alrededor de 20.000 toneladas de hierro. En particular procedían de Suecia y de Rusia, países que en aquella época se hallaban muy rezagados respecto a Inglaterra en todos los sentidos. ¿Y qué ocurrió? Que en el siglo XVIII, para convertir el mineral en fundición y esta en hierro, se utilizaban exclusivamente leña. Esto produjo la destrucción de enormes extensiones de bosque y el gobierno inglés tomó medidas de protección de los bosques del país, ya que precisaba madera para su cuantiosa flota. Chistoso que la protección de bosques fue para la flota, no para que ahí el medio ambiente, no, ellos no sabían de eso, no les importaba. A fines del siglo XVIII se promulgó una ley que prohibía el emplazamiento de empresas siderúrgicas en las cercanías de Londres y a orillas del Támesis. La producción de metales descendió, pero la destrucción de los bosques proseguía. Los altos hornos continuaban devorando las enormes cantidades de carbón de leña que se volvía cada vez más caro. Entre tanto, los riquísimos yacimientos de carbón mineral continuaban intactos. La utilización del carbón de hulla como combustible se conocía desde tiempos remotos, pero no se había logrado utilizarlo para la fundación de hierro. La causa estribaba en que todavía no se había conseguido volver sino ofensiva las sustancias contenidas en la hulla y en especial el azufre, y como consecuencia la fundición que se obtenía con el carbón mineral era inservible. Los técnicos ingleses trataban de hallar el procedimiento para emplear el carbón mineral en la siderurgia, pero sus intentos fracasaron hasta que en 1733 Abraham Derby, dueño de unas minas, obtuvo buenos resultados. Derby elaboró el procedimiento de aplicar cal viva al mineral y obtuvo por fin una fundición de alta calidad. El mismo permaneció junto al horno, recuerdo en un contemporáneo, durante 6 días y 6 noches, casi sin dormir, comiendo allí mismo, junto a la boca del horno. En la tarde del sexto día, después de más de una decepción, la experiencia tuvo éxito y la colada salió de lo mejor. Entonces Derby se durmió y, aliado de la llamada del combustible, con un sueño tan profundo que los obreros no pudieron despertarle, y lo llevaron a su casa, que distaba 1/4 de millas del horno. Pues fue puta, si te la pasas. Ay, coño. ¿Y por qué se me... no sé, se me bloqueó el computador? O sea, lo que yo digo es que si te la pasas 6 días despierto y 6 noches de dormir, despierto también, pues cualquiera. El procedimiento de Derby permitió la fundición en masa, pero porque deja un espacio impresionante. Pero enseguida surgió el segundo problema: cómo convertir la fundición de hierro en forja. Esta operación se seguía efectuando con el carbón de leña y tenía un carácter artesano. Solo podía haber una salida: utilizar el carbón mineral como se había hecho para la obtención de la colada. Esta vez el periodo de búsqueda fue relativamente breve. En 1762 John Robeck obtuvo resultados excelentes y muy prometedores. Su procedimiento era muy cercano al del pudelado que aún se sigue empleando. La invención del pudelado se coronó en 1784. Es curioso el hecho de que fue inventado casi simultáneamente en 2 lugares. Los investigadores no se conocían y su destino fue totalmente diferente. El maestro de fábrica Peter Onions permaneció desconocido a pesar de ser el primero. En cambio, Henry Cort, abastecedor de almirantazgo, que se hallaba en relaciones con otras personalidades, difundió inmediatamente la noticia de su procedimiento.
El proceso del pudelado consiste en lo siguiente: el arrabio, que contiene diversas sustancias mezcladas, se parte al principio en pedazos, se calienta al fuego de coque y como resultado de esta operación pierde una parte de carbono. La segunda etapa del proceso consiste en que la colada se mezcla en el horno con escorias que contengan óxido férrico. Al fundir la masa y los restos de carbono que contiene la fundición se combinarán con el oxígeno. Para acelerar el proceso se remueven las masas incandescentes. La fundición exenta de carbono se saca, se elimina la escoria con el martillo y se lamina con los rodillos. El resultado práctico fue inmediato. Sin embargo, los propietarios de las grandes empresas siderúrgicas desconfiaron al principio de la invención, pues el gran inventor James Watt escribió: Cort encuentra una actitud que no merece de parte del mundo de los negocios. Todos son unos asnos y unos ignorantes, pero pronto los asnos y los ignorantes, aquí ya termina la cita, ¿no? Pero pronto los asnos y los ignorantes se presentaron al inventor para ofrecerle sus servicios. Los resultados fueron magníficos. La producción de hierro en pletina se duplicó varias veces. Los industriales se enriquecieron, obteniendo cientos de miles de libras esterlinas de beneficio. En cuanto a Cort, como la mayor parte de los inversores de la época, corrió con una suerte trágica. Los hábiles negociantes lo engañaron astutamente, lo arruinaron y se quedaron con la patente. Cort pasó sus últimos años sumamente pobre, debiéndose contentar con una modesta pensión. ¡Qué basura! Mejor suerte corrió Huntsman, el inventor del procedimiento de producción de acero mediante el crisol. En lo fundamental, la invención de Huntsman consistía en fundir el metal a temperaturas sumamente elevadas en crisoles de tierra refractaria herméticamente cerrados en unión de una pequeña cantidad de carbón vegetal y vidrio molido, y después de una resistencia desesperada de sus competidores, logró el reconocimiento general de su procedimiento y construyó la primera fundición de acero. Las invenciones de Derby, Cort y Huntsman tuvieron una gran importancia, pues permitieron organizar la producción de hierro y acero de gran escala. Además, sustituyeron el carbón vegetal por mineral. No solamente incrementaron la producción, sino que mejoraron en alto grado su calidad. Los primeros pasos de la revolución industrial en la siderurgia no condujeron a una sustitución decisiva del trabajo manual por la máquina, pero el predominio del trabajo manual en las nuevas condiciones duró poco. Pronto aparecieron también las máquinas en esta rama de la industria. Los cambios de los métodos de producción en la siderurgia no solamente transformaron esta rama de la industria, sino ciudades y regiones enteras, pues los viajeros extranjeros que visitaron Inglaterra a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX nos dejaron opiniones entusiastas, ¿ok? Pusieron el 2 puntos en la palabra primera en vez de la segunda. El sueco Erik Swedestjärna, que visitó Inglaterra en 1800-1803, quedó asombrado. Cita: en derredor de Swansea, escribió, hay tantos yacimientos de fundiciones de cobre, minas de carbón, depósitos, canales, acueductos y vías férreas que el viajero al llegar allí no sabe hacia qué lugar dirigir su atención. La ciudad de Merthyr Tydfil, que tuvo 20 años atrás, era una villa insignificante, está desconocida. Ya se acabó la cita hace rato. En el trayecto de 5 kilómetros el viajero contó 13 altos hornos construidos en hilera en el angosto valle del río Taff. Cada horno producía por término medio 40 toneladas de colada a la semana. El viajero francés Fouque de Saint-Fond obtuvo permiso en 1796 para visitar las fábricas de armas de Inglaterra. Entre estas máquinas de guerra escribía estos terribles instrumentos de muertes: grúas gigantescas, toda suerte de puertas, palancas y sistemas de bloques situados en los lugares apropiados sirven para el traslado de gran número de cargas pesadas. Su movimiento, el estridente chirriar de los bloques, el golpear de los martillos, la actividad de las manos que impulsan el cúmulo de máquinas, todo esto representa un espectáculo tan nuevo e interesante. Estos talleres sucesivos son tantos que el aire se calienta en un gran espacio y de noche lo llena todo el brillo del fuego y de la luz, de manera que cuando uno observa desde cierta distancia semejantes masas de carbón ardiendo por un lado y por el otro, los hace de lenguas de fuego que salen de los altos hornos cuando oye el golpear de los pesados martillos mezclados con los silbidos de las bombas de aire. No sabe si se encuentran al pie de un volcán en erupción o si por parte de magia se trasladó a la entrada de la gruta donde Vulcano y sus cíclopes forjaron el rayo. ¡Coño, qué poeta! El espectáculo ofrecido por aquellas fábricas, ya ahí acabó la cita. El espectáculo ofrecido por aquellas fábricas da una idea clara de la grandiosa revolución que se produjo en el dominio de la siderurgia. Eso sí es una escena muy bonita, pues desde la forma poética en la que lo narra me puedo imaginar la montaña a oscuras viéndolo desde un balcón de una casa de aquella época y ver cómo se levantan fuegos eternos, infernales, pero con tubos industriales en medio. Una escena muy bonita que me gustaría representar artísticamente. Como resultado, el hierro se abarató mucho y se diversificó su utilización.
Los rieles de madera fueron sustituidos por los de hierro. En lugar de fuelles de piel aparecieron los metálicos. Se construyeron depósitos de hierro para las fábricas de cerveza y las destilerías, tubos de hierro de todas las medidas, etc. En 1799 se construyó el primer puente de hierro, en 1796 el segundo y en 1797 el tercero. En 1787 navegó por el río Severn el primer barco metálico construido con planchas de hierro remachadas. En 1788 en una de las fábricas de Inglaterra se fabricaban alrededor de 9.000 metros de tuberías de fundición para el abastecimiento de aguas de París, pero lo más importante fue la utilización del metal en la construcción de la maquinaria. De todas las nuevas aplicaciones del hierro, esta fue la más importante. En las viejas máquinas, la mayoría de las piezas eran de madera, a excepción de algunos resortes. La célebre máquina de hilar de Arkwright, por ejemplo, eran todas de madera, por eso todas las máquinas tenían movimientos irregulares y su desgaste era muy rápido. El empleo del metal en gran escala permitió la construcción de laminadoras, tornos para la elaboración de metales y martillos hidráulicos. No cabe duda de que Watt no hubiera podido construir su primera máquina de vapor si no le hubiesen proporcionado previamente cilindros metálicos de forma irreprochable que inútilmente intentaron construir con los viejos métodos. A fines de la década del 80 del siglo XVII se construyeron, según diseños de Watt, nuevos molinos de vapor cuyas piezas eran todas de metal. Las máquinas de hierro empezaron a desalojar las de madera de todas partes. Por espacio de algunos años, no hace aún mucho, la trazada siderúrgica inglesa fue la más avanzada del mundo. Bueno, sí, ya entiendo por qué dicen que Inglaterra era ejemplo insignia tanto del capitalismo como de toda esta parte de la revolución industrial. No sé qué pasó ahí. Medios de comunicación. Oiga, medios de comunicación en 1780 y 1700. Coño, cágate. Al ampliarse la producción y el mercado de ventas se necesitaban medios de comunicación más perfectos. Aún antes de comenzar la revolución industrial, los caminos no satisfacían las necesidades de la población. Según testimonios de los contemporáneos, eran molestos, malos y dignos de tan solo ser destruidos. Por ellos transitaban penosamente, como 1000 años atrás, únicamente bestias de cargas. Los transportes eran lentos y sumamente caros. Entre Inglaterra y Escocia en general no había comunicación regular. De Londres a Oxford se saltaban no menos de 2 jornadas y las cargas requerían más de 3 semanas para llegar a Liverpool. Olé, 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 olé. La etapa inicial de la revolución industrial está relacionada con la intensificación de la construcción de caminos. Solo en el quinquenio de 1769 a 1774, el Parlamento votó más de 450 decretos sobre la construcción de nuevos caminos o mejoramiento de los viejos. Con el mejoramiento de los caminos, la velocidad de las comunicaciones comerciales aumentó a más del doble. A partir de 1756 aparecieron las comunicaciones postales y de viajeros regulares entre Londres y Edimburgo. Las bestias de carga fueron sustituidas en casi todas partes por las carreteras. Sin embargo, para la conducción de cargas voluminosas y pesadas, el transporte terrestre continuaba siendo muy caro e incómodo. Surgió la idea de sustituir los caminos por las comunicaciones fluviales. La construcción de canales comenzó a principios de la segunda mitad del siglo XVIII. En 1755 fue construido un canal de 11 millas de longitud entre Liverpool y Manchester. Como consecuencia de la apertura del canal, los gastos en el transporte de la mercancía se redujeron a la mitad. En 1766 se abrió un canal de 29 millas. A fines del siglo XVIII, el Gran Canal de Unión comunicaba a Londres con las ciudades del centro de Inglaterra. Hacia 1825, la red de canales alcanzó 500 millas de longitud. A principios de la década del 40 del siglo XIX, Inglaterra disponía de 2.200 millas de canales y de 1.800 millas de ríos navegables. En unos 30 años, el país se cubrió de todo un sistema de canales abiertos preferentemente a los condados del centro y del norte del país. Mira tú, no sabía. Todos los canales los construyeron particulares, dueños de grandes manufacturas o magnates de la industria. Pero la verdadera revolución en los medios de transporte está relacionada con la aplicación del vapor y la invención de la locomotora y el barco de vapor. En el primer cuarto del siglo XVIII, los veleros comenzaron a ser sustituidos por los vapores y los torpes y pesadas diligencias por los ferrocarriles. El primer vapor se botó en 1807 en el río Hudson, en Norteamérica. Su inventor y constructor fue Robert Fulton. En Gran Bretaña, el primer vapor se construyó en 1811. En un vapor cruzó por primera vez el Canal de la Mancha. 3 años después, en 1819, el vapor norteamericano Savannah hizo el primer viaje entre el Nuevo y el Viejo Mundo, cruzando el Atlántico en 25 días, o sea, en 6 días más que los barcos de vela. En 1842, el vapor inglés Dover realizó el primer viaje en derredor del mundo. Hasta entonces, solo los barcos de vela habían circundado el globo. En los primeros tiempos, la navegación a vapor fue más lenta que la de la vela y resultaba más cara. Dice máscara, no dice más cara, sino máscara.
Muchos comerciantes y empresarios no querían utilizarla, pero los más sagaces no tardaron en darse cuenta de que sus ventajas llegarían en un futuro próximo. No sé por qué esto es rarísimo. Todavía la mayoría de trascendencias fue la construcción de los ferrocarriles. La idea de construir un carro automotor se remontó al siglo XVII. Precisamente en ese siglo el matemático holandés Stavinus construyó un carro con vela. En el siglo XVII. En el siglo XVI. En el siglo XVI el matemático holandés Stavinus construyó un carro con vela. En el siglo XVII. En el siglo XVII se construyó el primer carro por parte del matemático holandés Stavinus, con una vela. En el siglo XVIII se inicia la construcción de carros impulsados por vapor, para la cual se adaptaron máquinas de Watt a una carretera corriente de 4 ruedas. En París, semejantes carreteras inventadas por el ingeniero Cugnat aparecieron en 1769 y marchaban a una velocidad de 3,5 km por hora, pero el mal estado de los caminos impedía su utilización en gran escala. Los rieles de madera se utilizaban ya en el siglo XV y XVI en las minas para el transporte de minerales. En la década del 60 y del siglo XVIII se empezaron a utilizar en Inglaterra rieles de fundición y posteriormente de hierro. A partir de 1801 aparecen los ferrocarriles con tracción de sangre. El primero se construyó para el transporte de mercancías, sobre todo de hulla, desde el río Támesis para la parte alta de Londres hasta 1825. Hasta 1825 se otorgaron en Inglaterra 29 concesiones para la construcción de ferrocarriles con tracción de sangre. Mediante cierto pago, cualquiera podía utilizar los caminos de hierro para el transporte de cargas con sus carreteras y caballerizas. En 1812 el mecánico inglés George Stephenson logró inventar la locomotora, elemento primordial del transporte ferroviario. La primera locomotora podría transportar 8 vagones con una carga total de 20 toneladas a una velocidad de 6 km por hora, es decir, mucho más lentos que los caballos. 17 años después, en 1829, el propio Stephenson obtuvo un premio por su locomotora cohete que podía desarrollar una velocidad hasta de 60 km por hora sin carga y 25 km por hora con una carga de 38 toneladas. En 1830 se inauguró el primer ferrocarril que comunicaba dos grandes centros industriales de Inglaterra, Liverpool y Manchester. En 1832 se inauguró en Francia el tráfico de viajeros entre Saint-Étienne y Rouen. En Alemania el primer ferrocarril entre Nuremberg y Fürth se construyó en 1835. Ese mismo año comenzaron a funcionar el primer ferrocarril de Rusia. No sé si significará Rusia o Rusia. No sé. Entre Petersburgo y Skharkoye Selo. No sé. A partir de entonces se abre la era de los ferrocarriles en Europa y en los Estados Unidos. Los primeros ferrocarriles tuvieron una acogida muy poco afectuosa por parte de las más diversas capas de la población. Los accionistas de las pocas compañías que poseían canales, carreteras y diligencias temían por sus enormes ingresos. Muchos agricultores tenían miedo de que bajasen los precios de la avena y el heno y que produjera la ruina de la cría caballar como consecuencia de la sustitución de la tracción de sangre por la locomotora. Los campesinos supersticiosos achacaban al humo de las locomotoras las prolongadas lluvias torrenciales, los años de malas cosechas, la enfermedad de las papas y otras desventuras. Los dueños de diligencias presentaban una resistencia enconada a la construcción de ferrocarriles. A veces se llegaba al derramamiento de sangre. También habían elementos hostiles en el Parlamento que dificultaban por todos los medios la obtención de concesiones para la construcción de ferrocarriles. No obstante a la hostilidad y los obstáculos, la construcción de ferrocarriles prosiguió a ritmo acelerado. Tales son a grandes rasgos las etapas principales del desarrollo de la revolución industrial en Inglaterra. Al principio de ella, Inglaterra era un estado como todos los europeos, con pequeñas ciudades, una industria poco importante y débilmente desarrollada, una población escasa y fundamentalmente agrícola. Hacia la década del 40 del siglo pasado, me imagino que era 1800 porque es de 1900 este texto, el cuadro cambió radicalmente. En ese periodo Inglaterra contaba con grandes ciudades fabriles, con una industria desarrollada que abastecía con sus artículos a todo el mundo y una población numerosa, 2/3 de la cual se ocupaba en la industria. Entre el pueblo inglés aparecieron otras costumbres y otras necesidades. Ahora sí empezamos a entrar en materia. Consecuencias económicas y sociales de la revolución industrial y comienzos del movimiento obrero en Inglaterra. Se pone interesante ya, ahora sí. La invención y posteriormente aplicación en gran escala de las máquinas tuvo vastas consecuencias. Se incrementó en alto grado el rendimiento del trabajo y se redujo el costo de producción, lo que reportó un enorme crecimiento de las riquezas nacionales. La artesanía y la manufactura no pudieron ya competir con la gran fábrica capitalista y fueron desapareciendo paulatinamente.
Es que hablar de verdad pica la garganta. El modo de producción capitalista, que se formó en el seno del feudal, había vencido ahora todas las formas de economía precapitalistas, condenándolas a la ruina y al hundimiento irreversible. La industria ocupó una situación predominante, se identificó el dominio económico de la ciudad sobre el campo, culminó el proceso de desaparición del campesinado inglés y cambió radicalmente la estructura profesional de la población. A cuenta de la población agrícola se incrementó el número de personas ocupadas en las diferentes ramas de la industria. Ay, Dios mío, me estoy acomodando y me duele. Aparecieron las grandes ciudades, que se convirtieron en centros industriales. Pero la consecuencia principal de la revolución industrial fue la aparición de las dos clases de la sociedad capitalista. La burguesía industrial. Espérate, a ver un momentico, por favor. Pero la consecuencia principal de la revolución industrial fue la aparición de las dos clases de la sociedad capitalista, la burguesía industrial y el proletariado fabril. El desarrollo impetuoso de la economía suscitado por la revolución industrial acarreó un incremento del lujo y riqueza de la burguesía, por una parte, y de la pobreza y la indigencia de las masas trabajadoras, por otra. La situación precaria de las masas trabajadoras empeoró con motivo de la crisis económica que acompañaban al rápido crecimiento de la producción capitalista, el aumento de población. Examinemos algunas de las consecuencias de la revolución industrial y comencemos por el problema del aumento de la población. Antes del comienzo de la revolución industrial, la población de Inglaterra crecía a un ritmo extremadamente lento. El conocido sociólogo inglés Gregory King, en 1696, expresó la siguiente opinión sobre el aumento de la población inglesa en el futuro. A principios del siglo XVIII, Inglaterra tendría 5.500.000 habitantes. En los próximos 600 años, es decir, hacia el año 2300, seguramente se duplicará alcanzando a 11 millones de habitantes. Volverá a duplicarse al cabo de otros 12 o 13 siglos, es decir, hacia el año 3500 o 3600, y para entonces el país contaría con 22 millones de habitantes. Eso añadía King. Si el mundo existía entonces. Sí, o sea, la verdad, pendejo. La realidad refutó muy pronto y de manera absoluta estos cálculos. Sin embargo, King era optimista. La mayoría de los científicos que se ocuparon del problema llegaron a la conclusión de que la población del país disminuía. Muchos estadistas ingleses de la época hablaban del descenso de la población como de un hecho incuestionable y se señalaban las más diversas causas. El incremento excesivo del ejército, las guerras, la emigración, las duras contribuciones, el encarecimiento de los productos alimenticios, etc. Pero el censo de 1801 refutó las previsiones y probó que la población del país había comenzado a crecer y en forma bastante... Se me bloqueó el computador. Esto no había de pasar. Y ahora sí volvemos. Ay, a ver, seguimos. No, estaba leyendo... O sea, sí se ve lo que estaba leyendo, no se ve lo que estaba leyendo porque por alguna razón el video se puso súper rápido. Pero bueno. El incremento de la población de Inglaterra comenzó a acelerarse en 1750, desde el principio de la Revolución Industrial. De 1750 a 1801 el aumento fue de 2,5 millones. El porcentaje de incremento era 4 veces superior al del periodo precedente. Así pues, el rápido aumento de la población es una consecuencia directa de la Revolución Industrial. Crecimiento de las grandes ciudades. Simultáneamente al proceso del incremento de la población se produjo otro fenómeno que fue el cambio de su estructura profesional. A finales del siglo XVII vivían en el campo las 4/5 partes de la población del país. En la década del 70 del siglo XVIII, la población urbana y la rural se nivelaron numéricamente. En 1811 quedaban en el campo no más del 35% de los habitantes, el 33% en 1821 y el 28% en 1831. Más adelante, el proceso de despoblación del campo se intensificó. En cambio, la población urbana creció muy deprisa porque las ciudades se convertían en centros de la gran industria. En 1740 la población de Birmingham era de 25.000 almas y en 1801 de 73.000. Puta, me pica la garganta y tanto hablar. Se triplicó en la segunda mitad del siglo XVIII. La mayor fue el incremento de Manchester, que el primer tercio del siglo XVIII era una aldea grande y rica con 9.000 a 10.000 habitantes.
1777 contaba ya con 20.000 habitantes, 50.000 en 1790 y 95.000 en 1800. Así pues, en 50 años la población de la ciudad se cuadriplicó. En 1726 había en Manchester solo una fábrica. 15 años más tarde contaban con más de 50 fábricas de hilados de algodón, la mayor parte de ellas con máquinas de vapor. En su alrededor se alzaban las barridas obreras, construidas apresuradamente, sumamente estrechas para la población que en ellos habitaba. Las calles y callejones húmedos y ennegrecidos por el humo eran un vivero de enfermedades y epidemias. En contraste, en el centro de la ciudad surgieron calles anchas con grandes edificios de mampostería y tiendas lujosas. En las afueras se construyeron elegantes villas circundadas de jardines donde vivía la nueva aristocracia, las nuevas clases de los ricos a quienes del pueblo inglés llamaron lores de algodón. En el siglo XIX las ciudades inglesas producían gran impresión a los extranjeros. Federico Engels, quien visitó por primera vez Inglaterra hacia 1840, hace esta descripción de Londres. No conozco nada más imponente que a vista del Támesis cuando se acerca uno desde el mar al puente de Londres. Estas masas de edificios, los astilleros de ambas orillas del río y en particular del lado de Woolwich, los incontables barcos a lo largo de ambas riberas que embarazan cada vez más el cauce y dejan por último un angosto espacio en su mitad por el que pasan constantemente cientos de vapores. Todo ello es tan majestuoso y grandioso que no puede uno salir de su estupefacción y se admira de la grandeza de Inglaterra antes de pisar la tierra inglesa. No obstante, ¿cuánto costó crear toda esta maravilla de la civilización? Muy pronto se cerciora uno de que los londinenses tuvieron que sacrificar los mejores rasgos de naturaleza humana por el derecho a vivir en la capital comercial del mundo. Cientos de millares de personas, representantes de todas las clases y de todas las capas, se agalopan en la calle. Pasan apresuradas las unas delante de las otras, como si no tuviesen nada que ver. A todo observador le choca la gran indiferencia, el insensible aislamiento de cada persona que persigue exclusivamente sus intereses particulares. Ello es tanto más repelente y ofensivo por el hecho de que toda esa gente se concentra en un espacio reducido. De aquí dimana la guerra de todos los contra todos. Cada uno mira al otro tan solo como objeto de utilización. El más fuerte pisotea al más débil. Un puñado de fuertes, es decir, de los capitalistas, se lo apropia todo, mientras que las masas de los débiles, es decir, los pobres, apenas si les queda para vivir. Todo cuanto se podía observar en Londres era plenamente aplicable a Manchester, Birmingham, Leeds y a todas las grandes ciudades. En todas partes la bárbara indiferencia, el egoísmo implacable de lo que unos... ¿Qué? Es que de verdad, este libro está escrito con las patas, o al menos traducido con las patas. Todo cuanto se podía observar en Londres era plenamente aplicable a Manchester, Birmingham, Leeds y a todas las grandes ciudades. En todas partes la bárbara indiferencia, el egoísmo implacable de los unos y el sufrimiento y la miseria indescriptible de los otros. Por doquier, la guerra social, la caza de cada uno de estados de sitio, en todas partes el despojo mutuo al amparo de la ley. Como quiera que el arma principalísima en esta guerra es el capital, en otras palabras el predominio directo o indirecto sobre los medios de vida y los medios de producción. Es completamente natural que todas las calamidades de semejante situación recaigan sobre el pobre. La catastrófica situación de los trabajadores. En medio de la abundancia, el lujo y las riquezas creados por el trabajo del pobre, la situación de estos se volvió catastrófica. He aquí algunos hechos que se refieren a los tiempos en que la revolución industrial alcanzaba su cima o por lo menos el desarrollo máximo. En Stockport, un tribunal declaró culpables a unos padres de haber envenenado a sus 3 hijos. En el proceso, los padres alegaron que no habían hallado otro medio de lograr recursos para comprar pan para sus hijos hambrientos que quedaban vivos, que el de percibir de la sociedad de entierro 3 libras y 8 chelines por cada una de las criaturas muertas. Esto ocurrió en 1841 y el caso no fue único. Por ejemplo, en Liverpool fue ahorcada Betty Jules de Boston por la misma causa. Envenenó a 3 hijos propios y a 2 hijastros. Una pobre viuda irlandesa de Edimburgo requirió durante mucho tiempo ayuda para sí y para sus 3 hijos sin resultado. En todas partes recibió negativas. Las fuerzas abandonaron a la desdichada mujer que contrajo el tifus y falleció. La enfermedad contagió a toda la calle y murieron 17 personas. El doctor Allison, quien relata esta historia, pregunta: ¿acaso no se debió socorrer a esta mujer en aras de la economía? Enfermó de tifus y produjo la muerte de 17 personas. Los ricos no solo carecen de compasión, sino que están persuadidos de que hay demasiados pobres en la tierra. Que mueran no solo 17, sino millares de personas.
Las ruidosas vistosas calles de las grandes urbes se hallan muy cerca de los tugurios en que vive la clase obrera de Inglaterra. Son los edificios más repugnantes en los peores lugares de la ciudad. Por lo general, en ellos las calles están sin pavimentar, sucias, llenas de hoyos y cubiertos de basura. La construcción irregular y desordenada impide la ventilación y como allí vive mucha gente en un espacio reducido, el aire se mantiene viciado incluso en los mejores tiempos. Algunos funcionarios ingleses que estaban obligados por su cargo en casos especiales a visitar tales viviendas proletarias nos hicieron su descripción. Aquí hay algunos ejemplos. El 14 de noviembre de 1843 apareció en los periódicos la descripción de la vivienda de la difunta Anna Galway. En la pequeña habitación no había lecho, ni ropa de cama, ni mueble alguno. La difunta yacía con su hija en un montón de plumas que se habían pegado a su cuerpo de semidesnudos. Ni manta, ni sábanas, las plumas habían adherido al cadáver que no pudo ser investigado hasta que se lo limpió. Entonces el médico lo halló sumamente extenuado. El 15 de marzo de 1844 comparecieron ante un juez instructor de Londres dos muchachos que, atormentados por el hambre, habían sustraído de una tienda una pierna de ternera medio cruda y la habían devorado. Cuando el policía se presentó en casa de la madre de los muchachos detenidos, la encontró con 6 hijos apretujados en un angosto desván sin ningún mueble. En el hogar no había ni huella de lumbre, y en un rincón se hallaba un montón de harapos que servían de lecho a toda la familia. Harapos. La desgraciada mujer contó al juez que el año anterior se había visto obligada a vender la cama para comprar alimentos. Había tenido que dejar las sábanas en la tienda en prenda por los comestibles comprados. En fin, lo había vendido todo para procurar pan a la familia. Aquí ahora viene lo chido. Los ingleses ricos, la burguesía industrial. Además de los pobres, en la nueva ciudad vivían rodeados de lujo y riqueza los representantes de la burguesía industrial de reciente transformación. La miseria y la riqueza existían mucho antes del comienzo de la revolución industrial. En el siglo XVIII, el primer lugar entre los ricos lo ocupaban los propietarios rurales, dueños de tierras eclesiásticas o seculares. Esta capa de opulentos, la más numerosas, gozaba de una influencia política predominante en el país. Sus representantes componían la mayoría del parlamento, entre ellos se reclutaban los ministros, los generales y los altos funcionarios. La política del gobierno se subordinaba preferentemente a sus intereses. La potencia económica de esta capa, fortalecida por privilegios seculares, y era también muy considerable. Casi me omito. Tras de los magnates rurales iban los banqueros, los cambistas y los arrendatarios. Esta categoría de gente carecía por lo general de bienes inmuebles. Su riqueza era el dinero. Los representantes de esta capa eran de preferencia enérgicos emprendedores estrechamente ligados al gobierno, del que con frecuencia eran acreedores. El tercer grupo de los ricos lo componían los mercaderes, los comerciantes asociados a menudo en compañías y que habían acumulado grandes capitales. Lo más rico de entre ellos constituían la verdadera aristocracia en las ciudades comerciales. Esta gente fue tomando gradualmente en sus manos el control de la industria, pero lo que más les interesaba no era la producción, sino el cambio. En realidad, que en calidad de mercaderes consideraban que su función era comprar y revender. Los terratenientes, los financieros, poseedores de dinero y los comerciantes eran las 3 categorías de ricos antes del comienzo de la revolución industrial. Había otra categoría de ricos, los dueños de las grandes manufacturas. Eran los propietarios de las instalaciones de los locales industriales, organizaban trabajo, dirigían la producción, pero eran una excepción. No existía una capa numerosa de dueños de manufacturas. El antiguo empresario se presentaba en el taller a las 6 de la mañana, desayunaba con sopa de avena y se ponía a trabajar con los operarios y los aprendices. Su género de vida y a veces su situación material casi no se diferenciaban de las de los obreros. Miles de pequeños productores independientes eran al mismo tiempo lo uno y lo otro, dueños por su situación independiente y obreros por su ocupación y su género de vida. Además, en ciertas medidas eran agricultores y propietarios rurales. Así pues, en este caso observamos elementos sociales unidos y semimezclados que muy pronto y de manera decidida la revolución industrial debía separar y contraponer. A fines del siglo XVIII, cuando surgieron las grandes empresas industriales, las minas, los establecimientos metalúrgicos, las fábricas de hilados y tejidos, cambió también la fisonomía del dueño de la empresa. Se formó una nueva fuerza social, la clase de los capitalistas industriales. ¿De qué capas sociales se reclutaban los cuadros de la nueva clase? Los representantes de las viejas clases poseedoras, o sea, terratenientes, comerciantes y banqueros, por regla general no integraron al conjunto de los empresarios industriales. No se fiaban mucho de las máquinas y no querían arriesgar el capital acumulado. En la primera generación de los fabricantes tampoco hallamos a las personas que con sus invenciones contribuyeron a la creación de la gran industria. Ni Hargreaves, ni Crompton, ni Kerrick, pese a sus tenaces esfuerzos, lograron fundar grandes empresas industriales. Aunque Arkwright
Derby y algunos otros se abrieron camino, no constituyeron la base de los capitalistas industriales. La nueva clase se formó de pequeños terratenientes y motos artesanos que iniciaban con frecuencia sus actividades con sumas muy reducidas obtenidas mediante la venta afortunada de su parcela de tierra o de su taller. Luego tenían que hacer prodigios de energía en la lucha por la existencia. Debían pasar por un cruel proceso de selección que elevaba el rango de potentados tan solo a los más capaces de adaptarse. Decenas y cientos de artesanos y campesinos arruinados descendían a la situación de proletarios. Algunos muy contados se convertían en proletariados fabriles. No se destacaban por su talento por la invención, sino por saber aprovechar magistralmente los inventos ajenos. Es cierto que no todos fueron tan desaprensivos como Arkwright, que se adueñó por completo de una invención ajena y obtuvo incluso el monopolio sobre ella, pero se afanaban tenazmente por reducir a cero los derechos del invento, en beneficio de sus propios intereses. Sin embargo, las cualidades principales del industrial eran las de ser energético y emprendedor. Para comenzar un negocio absolutamente nuevo, se precisaba ante todo de reunir el capital necesario. Cuando se lograba resolver con éxito esta cuestión y por tanto la del equipo, surgía otra, la de la mano de obra. Era necesario buscar, reunir, instruir y obligar a trabajar en condiciones completamente nuevas a una masa de gente habituada al trabajo conjunto. Los obreros acostumbrados a laborar en sus casas aceptaban muy a disgusto el trabajo asalariado. El personal de las fábricas se componía al principio de los elementos más dispares: campesinos arruinados, soldados licenciados, pobres que recibían sus subsidios de las parroquias. Este personal inexperto, mal preparado para el trabajo en común, debía ser convertido para los industriales en un mecanismo humano peculiar, con una marcha tan uniforme como la del mecanismo de madera o de piedra. De madera o de metal, digo. El problema de los mercados fue extraordinariamente importante y difícil de resolver. El dueño de la nueva empresa no podía obrar como los pequeños productores, es decir, dirigirse a la ciudad a vender sus artículos. El mercado local fue desde el principio muy insuficiente y el nacional no tardó en resultar estrecho. El dueño de la empresa tuvo que hacerse comerciante, maestro en la búsqueda de nuevos con frecuencia en el extranjero, entablar y afianzar las relaciones, y por último el fabricante era al mismo tiempo el ingeniero, diseñador y el mecánico principal de su empresa. En ese sentido, el antecesor de la moderna burguesía industrial se diferenciaba radicalmente de esta, puesto que el burgués moderno dirige sus empresas por mediación de sus administradores, directores e ingenieros. Así pues, el industrial tenía que ser capitalista, organizador del trabajo, comerciante y no poca monta. Pero su cualidad principal debía ser la del tipo acabado de negociante. Con frecuencia no eran más que esto. Entre estas masas de nuevos ricos, de gente enérgica, solo gracias a la avidez y al lucro se destacó un grupo reducido de personas altamente cultas e instruidas. Estos fueron los primeros en expresar los intereses comunes de la clase de la burguesía industrial. Es curioso que las primeras actuaciones políticas de la burguesía industrial inglesa estuviesen ligadas de las Este libro está escrito horrible. Es curioso que las primeras actuaciones políticas de la burguesía industrial inglesa estuviesen ligadas de la manera más estrecha a sus intereses económicos. En el último tercio del siglo XVIII, el gobierno inglés manifestó su propósito de promulgar nuevos impuestos. Los ingresos que proporcionasen deberían mejorar la situación financiera del país, quebrantado por la guerra contra las colonias de Norteamérica. Entre estos impuestos figuraban contribuciones complementarias sobre las materias primarias y en especial sobre el hierro, el cobre y el carbón mineral. Los dueños de las empresas mineras y metalúrgicas se pronunciaron inmediatamente en contra. Careciendo de todo género de organizaciones, sindicatos, partidos y grupos políticos organizados, se pusieron inmediatamente de acuerdo para la actuación mancomunada contra el proyecto de ley. Uno de ellos, Reynolds de Coimbrockdale, redactó un memorando en el que señalaban los éxitos logrados por la metalurgia gracias al empleo del carbón mineral. ¿Será posible, preguntaba Reynolds, que el gobierno desee arriesgarse a frenar o a detener el desarrollo de estas ramas? Boulton, socio de Watt, formulaba así su opinión: carguen los impuestos sobre el lujo, los vicios, incondicionalmente, sobre la propiedad rural, sobre la riqueza adquirida y a los gastos. Se hacen por ella, pero no propongan cargas a lo que sirve para su creación. Lo más importante es evitar que se degüelle, ¿qué? Bueno, lo más importante es evitar que maten a la gallina de los huevos de oro. Degolle, pero es que como está escrito con las patas esto. El autor fue recibido por Pitt, jefe del gobierno inglés, y convenció a estos de que no se implantasen los impuestos proyectados. La comunidad de interés cohesionó rápidamente la nueva clase de los capitalistas industriales. En 1785 se organizó un comité de fabricantes
que recibió el nombre de la Cámara Principal de Industriales. ¿Cuánto le falta a este video? O sea, yo creo que ya tiene que estar cerca de acabar. Todavía le falta un poquito. Sí, le falta. Vamos a ver, porque estos son 2 párrafos que ocupan uno cada una página. Recibió el nombre de Cámara Principal de los Industriales Ingleses. Es evidente que los capitalistas no siempre actuaban solidarios y unidos. Los intereses materiales los aproximaban por sus partes y los distanciaban por otras. Estas divergencias se manifestaron a propósito del régimen de importación de mercancías extranjeras a Inglaterra. Una parte de los fabricantes se manifestó contra las bajas tarifas proteccionistas, temiendo la competencia de la industria francesa. Los otros, que eran fuertes por sus nuevos medios técnicos, se manifestaron en pro de la libertad industrial. Renunciaron a todo género de protección por parte del gobierno. Precisaban para sus empresas de vastos mercados exteriores de gran demanda extranjera y no tenían por qué tener la competencia foránea. Me pica la garganta. Me pica la garganta. Me pica mucho. En fin. Cuando se trataba de las relaciones con los obreros, la unidad de acción de los fabricantes se manifestaba plenamente. En 1782 el Comité de Fabricantes de Tejidos de Algodón recabó y logró del Parlamento la promulgación de una dura ley contra los obreros que durante las huelgas destruían las máquinas y los artículos. Esta ley fue instrumento de dominación de la clase de los capitalistas. En 1799 los tejedores de la ciudad de Bolton se quejaron por haber sido inscritos sus nombres en el libro negro, que los dueños se pasaban de unos a otros. El libro fue sustituido en virtud de un acuerdo en el que intervinieron cerca de 60 firmas. Según afirmaciones hipócritas de los fabricantes, su objetivo consistía en dificultar la ocultación de materias primas por parte de los maestros que trabajaban en sus casas. Este fue un ejemplo típico de coalición de los patronos contra los obreros. El episodio se produjo precisamente en los tiempos en que, por exigencia de los patronos, se prohibieron las coaliciones de obreros bajo amenaza de cárceles y multas. En el transcurso de la revolución industrial se operó todo proceso sumamente importante, la formación de la ideología de la nueva clase, de la clase de la burguesía industrial. En opinión de la burguesía industrial, el viejo régimen con su reglamentación estatal de la actividad económica y los privilegios feudales era un obstáculo para el ulterior perfeccionamiento técnico, la ampliación del mercado y el desarrollo del comercio. En realidad continuaban en vigor los obstáculos y el incremento de la producción, los monopolios de algunas compañías comerciantes y talleres, la intervención del gobierno en la actividad económica de las industriales. Se conservaban los privilegios estamentales en la esfera de la justicia y los impuestos, las limitaciones en los derechos y la persecución de las personas que no pertenecían a la iglesia oficial. Para los industriales de todos los países era particularmente odiosa la constante injerencia del Estado en las actividades económicas de los particulares. Los capitalistas estaban persuadidos de que ellos mismos hallarían la vía y los medios de incrementar sus riquezas. La experiencia del desarrollo de las industrias inglesas confirmaba plenamente en este punto de vista. Toda la revolución industrial de la segunda mitad del siglo XVIII fue obra de personas privadas y no del Estado. El audaz espíritu de empresa y la astucia comercial de las personas y las compañías privadas tuvo como resultado el establecimiento de numerosas fábricas, la apertura de minas, la construcción de caminos y canales de navegación. El Estado no podía dirigir la actividad económica del país. En lugar de la intervención del Estado debería prosperar la libertad de empresas, la libre competencia. Así concebía la cuestión la burguesía industrial. Si bien todavía no podía formular y menos aún fundamentar esas ideas, la burguesía estaba persuadida de que sus ventajas personales y su enriquecimiento personal coincidían plenamente con las ventajas de toda la sociedad y de todo el pueblo. Los lados sombríos y negativos de la sociedad burguesa en formación por el momento no se reflejaban en la ideología. Ello ocurrió más tarde por el momento en el siglo XVIII. ¿Qué? Ello ocurrió más tarde. Por el momento en el siglo XVIII la misión de la ideología burguesa consistía en comprender, asimilar, fundamentar y justificar si ello era necesario las nuevas relaciones económico-sociales, el nuevo modo de vida, la nueva moral. Por otro lado, la nueva ideología debería convertirse en el instrumento de lucha contra el feudalismo o sus reminiscencias. Debía demostrar la necesidad de nuevas formas de estructura estatal que correspondiesen a los intereses de la burguesía. Pucha, ¿cómo cumplió estas tareas la nueva ideología, la ideología burguesa? Pues quiero dejarlo ahí en un stand-by, porque ya casi se acaba este video. Así que mejor me dedico a dar unas palabras. Quedamos en la página 52. Puede que me acuerde, puede que no. Ay, se cayó el libro, qué pecado. Bueno, esto fue todo por el video de hoy. Una lectura algo intensa. Fueron aproximadamente 52 minutos de pura lectura. Voy a aprovechar este pequeño espacio para dar como unas... No es relacionado al libro, es más unas ideas propias, personales. Primero me gustaría poder subir la calidad del canal. Pero es que hay que partir por la idea de que este canal ni siquiera tiene público objetivo, ni siquiera es algo interesante. O sea, yo no creo que alguien verdaderamente escuche esto, porque esto no intenta ser un audiolibro, tampoco intenta ser educativo, tampoco intenta ser humorístico, tampoco intenta ser ideológico. Ni este video ni este canal. Entonces también es
Como aumentar la calidad de qué. ¿Tú cómo aumentas la calidad de un bollo en la calle? Ah, no, pues pone el bollo en un plato de oro. Ah, pues puedo comprar una mejor cámara, puedo comprar un mejor micrófono. Pues sí, no va a hacer mucha diferencia. Verdaderamente no creo que haga la gran diferencia. Pero sí, o sea, el punto sigue siendo ese. Me gustaría entrar en una etapa de pensarlo siquiera, de proponerlo. Porque es que también hay muchos argumentos en contra, como que este canal nadie lo ve, este canal nadie lo consume, este canal tampoco está hecho para ser visto ni consumido en todo caso. La otra parte es que con todo el tema del inicio de la universidad me parecería muy interesante tratar de buscar la forma en la que se pudiese, mira, perdimos, mezclar esos estudios, esos ensayos, esos trabajos con la creación de contenido. Igual, como digo, yo por ejemplo para la edición no me gusta, no le tengo tiempo, no le tengo paciencia. Lo mío en todo caso estaría en proponer la idea, hacer la grabación del audio, crearle el guión, crear como lo que tengo en mente. Pero es que editar no me satisface para nada, entonces, pues bueno, hay que ver cómo siguen continuando todo esto. De momento lo único que puedo decir es muchísimas gracias. ¿A quién? No lo sé. Si alguien llega a esta parte final del video, muchísimas gracias por aguantarse esto que ni yo mismo me aguanto. Yo no me veo mis videos. Así lo digo de frente, yo no me veo mis propios videos, no me interesa, no me gusta. Yo lo estoy grabando porque quiero leer y con leer ya me basta. Es lo que yo me llevo, no lo que ustedes se van a llevar. A mí me importa un huevo lo que ustedes se lleven. Entonces aquí concluye el video. Faltan 12 segundos en los que, bueno, chao. No, perdí el mouse. Ah, ya.